Buenos días. Dios les bendiga en esta hermosa mañana de lunes 31 de agosto de este año 2020, un año que jamás imaginamos que viviríamos, pero nos tocó. Y sean todos bienvenidos. Este es el devocional matutino de nuestra congregación, la Iglesia Asamblea Un Nuevo Comienzo, una iglesia que creemos con todo nuestro corazón que si tú deseas un nuevo comienzo, solamente Jesucristo te lo puede dar. Él lo hizo en mi vida y en la vida de muchos de nosotros y creemos que lo puede hacer en tu vida también. Y aquí estamos con un nuevo devocional. Hoy entraremos al libro de Samuel. Estamos ya en el libro de Samuel y entraremos al capítulo 3, Primera de Samuel, capítulo 3. Y vamos a, como lo hacemos todas las mañanas, vamos a leer todo el capítulo y luego tocaremos algunos puntos y vendremos a la reflexión de la palabra en esta mañana. Permítame hacer una oración y vamos a entrar a este tiempo de devocional. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, por el perdón de nuestros pecados, por regalarnos la vida, Señor, para estar aquí otro día más, para escucharte, para servirte, para caminar en el camino angosto, para, Señor, poder así hacer tu voluntad en esta tierra. Señor, enséñanos cuál es tu voluntad. Enséñanos qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos. Queremos servirte, queremos adorarte. Padre, en esta mañana queremos escuchar tu voz a través de este devocional. Enséñanos, Señor, háblanos. Aquí estamos para escucharte. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos abras los sellos de las Escrituras y podamos comprender. Gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos a entrar ahí a la lectura en Primera de Samuel, capítulo 3. Y dice así la palabra del Señor. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba dormido en el templo de Jehová, donde está el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día
yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expirada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Un llamamiento maravilloso y una manera muy especial, como solamente el Señor lo hace con sus siervos. Nosotros aquí vemos un llamamiento a Samuel y no estamos viendo que le aparece el ángel de Jehová, ni tampoco le aparece una visión en un sueño. La escritura es clara y dice que el mismísimo Jehová quiere decir yo soy, el gran yo soy. Y este es el nombre que se adquirió cuando Moisés se encuentra con Dios en una zarza ardiendo. Y Moisés le dice: ¿yo qué voy a decirle al pueblo? ¿Quién eres tú? No conozco ni tu nombre. Y el Señor le dijo: yo soy el que soy. Yo soy. Diles que el gran yo soy te envió. Cada vez que nosotros decimos Jehová, decimos el yo soy. Así es de que cuando el mismísimo, el gran yo soy, el creador del universo, el que hizo los árboles, las flores, los peces, que nos creó del barro, que creó la molécula, la célula, él se aparece frente a Samuel, el gran yo soy, y tiene un encuentro con él, y es su voz que le está llamando. Hemos entrado a una etapa diferente. Nosotros acabamos de terminar el libro de Jueces y vemos completamente un desastre. Y en medio de todo ese desastre, de toda esa decadencia espiritual, no encontramos quién hiciera lo bueno, porque cada uno hacía lo que le daba la gana, porque no había rey en Israel. Pero ahora entramos en este capítulo de Samuel y vemos otra historia. Vemos cómo Dios está obrando a través de la vida ya de Samuel, alguien que él escogió, alguien que él ha diseñado, ha criado. Jehová es su padre, no está criado con su madre Ana y con su padre Elcana. Ya no está con ellos desde que tiene aproximadamente entre 3 y 5 años. Ya no está con ellos. No 3, creo 4 o 5 años. Ahora está en la casa de Elí. Elí funciona para él como un tipo de padre, pero en realidad su padre es Jehová, el gran yo soy. Y tiene un encuentro el Señor con él, y yo quisiera tocar esto como un primer punto, un encuentro inesperado.
Ese es mi primer punto. Este encuentro inesperado es algo con lo que usted y yo probablemente en nuestras vidas podamos toparnos. Yo tuve un encuentro inesperado en el año 1999, por el mes de marzo o abril, marzo más bien, por el mes de marzo. Estaba a punto de quitarme la vida en un baño, pensaba suicidarme estando embarazada, 5 meses de embarazo de mi hijo David y el más pequeño de mis hijos, que hoy tiene 21 años. Y en ese día yo tuve un encuentro con el Señor. Estando ahí para quitarme la vida, Él habló a mi vida con voz audible. Escuché su voz, nunca lo vi, pero escuché su voz y me salvó ese día ya a punto de quitarme la vida. Yo tuve ese encuentro especial con Él. Y muchos podemos testificar de encuentros así que hemos tenido con el Señor, sea en la iglesia, sea en el baño como yo, otros en accidentes, etcétera, pero ha habido un encuentro con Dios. Y aquí Samuel, dice la escritura que en ese tiempo escaseaba la palabra de Dios y no había visión. La versión de la Biblia Internacional dice en ese mismo pasaje, quiero decirle cómo dice, permíteme que lo voy a encontrar. Dice, en esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni era frecuente las visiones. No se daba eso comúnmente, era algo demasiado escaso. Hoy en día, el Espíritu Santo de Dios se ha derramado sobre toda carne. Todas las personas pueden escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios hablando dentro de ellos. Se puede confundir con lo que nosotros llamamos la conciencia. Puede confundirse porque es una voz bastante similar, porque a veces es una voz que sale adentro de nosotros. Otras personas lo pueden oír claramente de afuera para adentro. Y esa voz no había en ese tiempo, era sumamente escaso. Visiones, sueños, revelaciones que Dios daba era completamente escaso, pero Dios prepara un niño que era un milagro, el hijo de una mujer que estuvo dispuesta a despojarse de lo más grande que la vida le había dado y que Dios le había dado, del tesoro más grande que ella tenía, que era su primogénito, y ella lo entrega con una pasión y un agradecimiento y una lealtad al Señor impresionante, y lo entrega para el servicio del Señor, y este es Samuel. Y Samuel está en medio de un hogar que es un hogar que está completamente desviado de la voluntad del Señor. Y regreso al punto del llamado, nosotros seremos llamados por Dios. Tarde que temprano tendremos ese encuentro especial con el Señor cuando Él nos llama y nos llama. Y nos llama porque Él nos quiere cerca de Él, porque Él quiere que nosotros estemos en su casa. Él desea vivir una eternidad con nosotros. Al venir tú al Señor, al atender su llamado, al atender su voz y al venir al Señor Jesucristo, eso te hace atender el llamado de Dios y ser un hijo de Dios. El Espíritu Santo te llevará al arrepentimiento. El Espíritu Santo te guiará para que tú puedas convertirte de tus malos caminos. El Espíritu Santo te dará la fortaleza para caminar en el camino angosto y la sabiduría para poder continuar en la vida siendo un representante del Señor Jesucristo. Así es de que el llamamiento de Samuel se hace en el templo. Me llama mucho la atención que el encargado de abrir y cerrar el templo era el joven. Se cree que era un joven, Samuel. Y él dormía en el templo porque él era el encargado de abrirlo y de cerrarlo.
Solo Dios sabe lo que había en el corazón de ese niño, cómo él adoraba al Señor sin haberlo oído, sin haberlo conocido, sin haber tenido un encuentro con él, solamente de lo que escuchaba que Elí enseñaba y las cosas como él las recibía en su corazón. Es bastante interesante ver este muchacho, su conducta, puesto que sabemos y nos queda bien claro que Samuel vivía en la casa de Elí con los hijos de Elí que eran muy mal portados, eran pecadores, blasfemaban el nombre del Señor, se acostaban con las mujeres en el templo, hacían cosas abominables delante de los ojos de Dios, a tal grado que sabemos que Dios lanza un ultimátum, una maldición. No exactamente una maldición, pero para nosotros sí pudiera ser algo así. Pero el Señor les lanza un día final y un momento final para acabar con su conducta. Qué interesante, qué fuerte también. Y Samuel crece en medio de esta gente y crece viendo los malos ejemplos de sus hermanos mayores, se pudiera decir, porque aunque no eran hermanos de carne, pero él está criado allí en esa casa y está mirando y escuchando todo el mal ejemplo de sus hermanos varones mayores. Pero Samuel tiene otro corazón. Al parecer, Samuel ha heredado el corazón de su madre y de su padre en una manera maravillosa. Samuel adora a Dios, respeta al Señor, sigue los mandamientos del Señor y guarda su corazón. Para eso es un joven obediente y es un joven que se somete al Señor. Hoy en día, ¿hay jóvenes así? Sería la pregunta. Y yo puedo decirte, sí, sí los hay. Todavía, aún en este tiempo del 2020, sí hay jóvenes que aman a Dios, que siguen sus mandamientos y que se guardan para el Señor. Sí los hay. Mi punto número 2 que traigo esta mañana en este devocional tiene que ver es perdóneme, no hay yo cómo decirlo porque no lo escribí. Mi punto número 2 es la sentencia. Esa es la palabra que andaba buscando. La sentencia. Dios lanza una sentencia para un padre descuidado espiritualmente y también en la disciplina del hogar. Dios lanza una sentencia para Elí y no se va a poder escapar de ella. Y nada más ni nada menos que Dios lo hace a través del joven Samuel. Acaba de ser llamado al ministerio y en ese mismo instante que es llamado al ministerio, ya Dios le da una palabra profética para dársela al sacerdote más grande que tiene Israel en ese momento, que es Elí. Oiga, yo no sé si yo hubiera podido hacerlo, si hubiera tenido ese valor, esa valentía, esa seguridad para hacerlo. Pero Samuel está completamente preparado, aún que es un joven. Tiene un corazón fuerte, valiente, y él puede dar esta palabra al sacerdote Elí. ¿Y cuál es esta palabra? Bueno, la leímos allí en el verso 12, 13 y 14. Vemos cómo Dios le lanza esta sentencia a Elí y la palabra es que va a hacer algo que cuando todo mundo se entere, dice la versión, leí inicialmente la versión Reina Valera y ahorita voy a hacer una comparación con la versión, la Biblia Nueva Versión Internacional y dice, ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a toda su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo
no los refrenó. Y luego continúa, dice, por tanto, hago este juramento contra su familia. Ningún sacrificio, ninguna ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí. ¡Uy, qué fuerte es esto! Viene esta sentencia a Elí. En realidad, Dios está bastante molesto, primeramente con el padre y posteriormente con los hijos, porque el hecho de que el padre no frene a los hijos no le quita responsabilidad al hijo de sus propios actos, porque cada uno de nuestros hijos sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y Dios va a juzgar a cada corazón individualmente. A Elí le toma muy mal, pero muy mal el hecho de que él no les puso freno a sus hijos, no los reprendió, no hizo, sí los reprendió porque nosotros vemos que en una parte de la escritura les dice que están haciendo algo que no está mal. No, mis hijos, no hagan esto no agrada a Dios. Eso es nomás como hablar y tratar de hacerle entender. Pero de allí no dio otro paso. ¿Y cuál sería el paso que debía de haber hecho? Verlos quitado del servicio al Señor. Si Elí los hubiera quitado, les hubiera quitado ese cargo, esa posición, lo hubiera movido del lugar, hubiera dicho, no, ustedes ya no van a servir aquí, se me van a sentar, no van a tocar nada de lo sagrado del Señor. Tal vez otra cosa hubiera sucedido, pero resulta que Elí les permitió que siguieran haciendo todas las cosas, las labores santas en el templo de Dios, aunque estaba mirando todo lo que estaba pasando. Dios le da esta corrección tan fuerte, de modo que él dice, la palabra de Dios dice que sus hijos van a morir. Y cuando todo mundo sepa y vea lo que Dios hizo, dice que los ojos de la gente se iban a quedar perplejos de mirar lo que Dios iba a hacer con la familia. Dice que los oídos de las personas iban a retumbar cuando supieran lo que Dios había hecho con la familia de Elí. Qué peligroso y qué delicado es cuando nosotros solamente hablamos y hablamos y hablamos con nuestros hijos que están haciendo lo indebido delante de Dios, como robar, engañar, cometer fraude, fornicar, adulterio, etcétera. Cualquier pecado que nosotros estamos ya mirando y no enfrentarlo y no poner un límite es muy peligroso, porque Dios está juzgándonos a nosotros como padres, y que Dios nos dé sabiduría, ¿verdad? De cómo podemos hacer estas cosas. Pero es muy delicado cuando nosotros tenemos esta actitud, cuando hemos sido llamados por Dios, cuando Dios nos ha dado este llamamiento tan maravilloso que salvó nuestras almas. Él se entregó en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa por amor a ti, por amor a mí, por amor a nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres. Y si nosotros no ponemos un alto y no actuamos, no solamente de palabras, sino hacer algo al respecto, entonces nosotros daremos cuentas al Señor. Yo no quisiera jamás estar en los zapatos de Elí, que Dios lance este ultimátum y esta condenación para Elí y sus hijos por no haberles estorbado, no haberlos refrenado de haber hecho semejante abominación, estando en el templo de Dios y teniendo fornicación con las mujeres ahí en el templo. Qué asquerosidad. Y vemos ahí la respuesta de Elí. Mi tercer punto es sumisión aún en el dolor. Elí sí conoce a Jehová, Elí sí sabe quién es Jehová, él tiene experiencia sacerdotal
y él tiene conocimiento de los pergaminos o de la Santa Escritura que había dejado ya Moisés. Se estaba formando ya todo lo que eran las escrituras. Así es que él sí sabía quién era el Señor y sus mandamientos y cómo actuaba Dios, pues él era conocedor de la palabra. Entonces, cuando él recibe esto, él se somete. Usted y yo seríamos así, nos someteríamos aún dentro del castigo del Señor, dentro de la reprensión del Señor. Tendríamos esa humildad para reconocer sí y decir sí, yo pequé delante de Dios y si el Señor me quiere disciplinar, yo acepto la disciplina del Señor. Esta es la actitud de nobleza y de humillación y de sujeción que tiene Samuel. Por eso este punto para mí en lo personal es muy, muy importante y ha tocado mi corazón. La sujeción y de Samuel es impresionante. Él dice que el Señor haga como a él le plazca. Y se trata de lo que él más ama, se trata de sus hijos, pero él dice que se haga lo que a Dios le plazca. Él conoce al Señor a ese nivel que aunque él sabe que puede pasar por dolor, él acepta la corrección de Dios. Y aunque él sabe que probablemente va a sufrir, no solamente él, sus hijos, toda su casa, él lo acepta. Y la pregunta hoy sería, ¿estarías tú con ese corazón, con esa nobleza, con esa sujeción y sumisión a Dios para recibir de él no solamente grandes bendiciones y éxitos de tu vida, sino que cuando Él traiga la corrección a tu vida y a tu casa, ¿estás dispuesto a sostenerla? ¿Estamos listos para eso? Porque nosotros predicamos que tenemos un Dios de amor y de misericordia y es verdad, pero también Él es el Dios de justicia y Él hará justicia en tu vida contra aquellos que te han hecho mal y que han actuado mal en contra tuya, pero también hará justicia para Él mismo. Si alguien ha hecho algo que es injusto delante de los ojos de Dios, no tenga la menor duda que el Señor se encargará de hacerle saber a esa persona, sea quien sea, o sea usted y yo, nos hará saber que fuimos injustos a través de la disciplina, la corrección o tal vez un ultimátum que el Señor nos dé. Bueno, este ha sido nuestro devocional. Hermosa, hermosa palabra de Dios. Nos quedamos con este buen pedazo de pan en esta mañana porque la palabra de Dios es el pan de vida eterna. Y este pan es nada más y nada menos que el mismísimo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Le dejo con este pan en esta mañana y me gustaría hacer una oración por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, venimos nuevamente delante de ti, dándote gracias por esta palabra poderosa que nos ha abierto los ojos a una realidad, que bajo tus ojos, Señor, todo se ve. Tú miras todas las cosas, que eres paciente, esperando que nosotros nos arrepintamos. Pero si no lo hacemos, Señor, tú traerás tu corrección a la manera tuya. Y nosotros no tenemos por qué ponernos en contienda contigo, puesto que tú eres Dios que conoce y sabe todas las cosas. Y tú eres el dueño de todo. Señor, que en nuestra vida se haga tu voluntad. Que nosotros, a través de este mensaje de hoy, podamos nosotros abrir nuestro entendimiento y agarrar valor para que a la hora que en nuestra casa se esté practicando algo indebido, algo que no te agrada a ti, algo que está en contra de tus mandamientos, nosotros tengamos el valor para corregir esas cosas con gracia, con sabiduría y con el poder del Espíritu Santo de Dios.
Señor, te doy gracias por este día, por todos mis amigos, mis amigas, mis hermanos que han escuchado este devocional. Señor, bendíceles y haz, Señor, conforme a ellos te han pedido sus peticiones, sus necesidades que ellos tienen, Señor, te pido que seas con ellos también. Te doy gracias, Señor, que este día sea un día lleno de tu presencia y que sigamos meditando en esta tu preciosa palabra. Te doy gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros somos la iglesia, un nuevo comienzo. Yo soy la pastora Irma Cepeda Mercado y ha sido un verdadero honor poder ser hoy la voz que lleva esta palabra a tu corazón. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana por Zoom, todos los días a las 7 de la mañana por Zoom aquí y también lo transmitimos por YouTube. Espero que sea de bendición para tu vida. Compártelo con tus familiares y amigos. Que Dios te bendiga. Hasta mañana.